¿Arrancó, no? ¿Ahora? Bueno, ya estamos. Buenas tardes a todas, a todos y a todes. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo encuentro del Foro de Política Exterior que llamamos El Mundo en la Encrucijada. Este es un foro organizado por ATE Cancillería y otras organizaciones que nos acompañan como CIPEX, Grupo San Juan, Fundación Germán Abdala, Fundación Meridiano, Aérea, Fundación Urbe, Instituto Chuquisaca, Grupo Independencia, Fundalat y Fundación de Integración Regional y Relaciones Internacionales. Creo que no me olvidé de ninguno. Me presento, yo soy Noé Torres, trabajadora de la Dirección Nacional del Antártico y delegada de ATE Cancillería. Desde este espacio creemos importante abordar y pensar colectivamente entre todas y todos los trabajadores y las trabajadoras de la Cancillería qué tipo de política exterior es la que queremos. Para los que no conocen o se están sumando desde otros lugares que no sean la Cancillería, les cuento un poquito que la Dirección Nacional del Antártico es un organismo que reviste bajo la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y tiene a su cargo el diseño y la coordinación de la ejecución de la actividad argentina en la Antártida. El eje obviamente está fundado en la ciencia. También el Ministerio de Defensa, a través del Comando Conjunto Antártico, tiene a cargo el apoyo logístico para el sostén de la actividad argentina en la Antártida, y ambas actividades, tanto la de la Cancillería a través de la Dirección Nacional como la del Ministerio de Defensa a través del Comando Conjunto Antártico, integran el Programa Antártico Argentino. Justamente el panel que nos reúne hoy es el de Argentina bicontinental y la cuestión antártica. Para eso nos acompañan Manuel Valenti Randi, que es investigador de los IPEX, Marcela Libertelli, del Instituto Antártico Argentino, y Nicolás Cingoni-Vince, de la Fundación Meridiano. Les recuerdo a los que se están sumando que pueden hacer las preguntas primero. En una primera instancia van a estar las disertaciones de los panelistas. Mientras tanto, ustedes pueden ir poniendo sus preguntas, inquietudes o consultas que tengan en el chat de ATE Cancillería de aquí en YouTube, y luego vamos a pasar a la ronda de preguntas para debatir entre todos y todas. Pasamos entonces al primer panelista, si les parece bien. Él es Manuel Valenti Randi, licenciado en Relaciones Internacionales, está maestreando en Relaciones Económicas Internacionales y es investigador de los IPEX. Manu, te paso la palabra y te escuchamos atentamente. Gracias, Noé. Hola, buenas tardes a todos. La verdad que es un gusto estar acá compartiendo con ustedes esta actividad. Para todos los que investigamos o seguimos la agenda antártida, lo sentimos como una pasión, parte de la pasión patriótica nacional, podríamos decir, la pasión soberana, y entendemos Antártida como, o al menos desde mi lugar, desde mi verdad relativa, podríamos decir, siguiendo lo que nos enseñó Juan Domingo Perón, entendemos a la Antártida como uno de los magnos asuntos de la República Argentina, porque la Antártida, el Atlántico Sur, Isla del Atlántico Sur y Malvinas componen el conflicto territorial más grande del mundo y en la actualidad sigue siendo la usurpación colonial más grande del mundo también, por Gran Bretaña. Entonces, cuando hablamos de Antártida y hablamos de la visión argentina, de la visión nacional, digo, voy a tratar de ser breve para dar paso también a los demás y que haya ida y vuelta. Digo, la historia es maestra de la política y la perspectiva con la que siempre miramos es histórica, o que miro siempre los sucesos, mi presente y en definitiva cómo me proyecto hacia el futuro, es histórica y geopolítica. Y si uno mira desde la historia y desde la geopolítica, la Antártida fue el último continente a ser ocupado por los seres humanos, y también es podríamos decir, un continente de paz, o que está reservado a la actividad pacífico-científica, pero a su vez, y en simultáneo y sin contradicción, es un continente donde aún persiste un conflicto o diferendo territorial, es decir, sigue siendo un continente en disputa. Disputa que podríamos decir está congelada, para la analogía, en la Antártida,
por el Tratado Antártico, que congela los reclamos territoriales de todos los países en el continente desde 1959, pero que si uno mira la historia antártica está muy ligada a la historia del Atlántico Sur, muy ligada a la historia de las Malvinas, y también, digo, cuando uno mira esa historia, y la voy a mirar desde Argentina, se plantea que la historia antártica argentina siempre fue continuamente pacífica, científica y permanente. Desde 1902 tenemos la primer base en territorio antártico desde ese momento, y desde ahí Argentina nunca dejó de tener presencia permanente e indefinida en el continente blanco. Y si lo miramos desde la geopolítica, digo, a lo largo de la historia, la geopolítica mundial afectó la geopolítica antártica, y la disputa por los recursos naturales y los conflictos internacionales se reflejaron en la Antártida. Si miramos al siglo XIX, podríamos decir, el desabastecimiento o la sobreexplotación de focas y ballenas en el Atlántico Norte y mares del norte llevó a los foqueros y balleneros y expedicionarios a explotar los recursos del Atlántico Sur y posteriormente del sector antártico argentino. Esta, podríamos decir, avidez por recursos naturales llevó también a los expedicionarios, a las grandes potencias, a buscar ocupar el continente, y con ello las primeras expediciones al Polo Sur a principios del siglo XX. Voy a hacer un repaso rápido para llegar a la actualidad. Posteriormente, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, el territorio antártico no estuvo exento de ese conflicto, tanto por sus recursos como por el conflicto entre las potencias. Digo, llegó a haber intercambio de fuego entre corsarios alemanes y buques británicos. A su vez, en la carrera por ocupar el territorio antártico, como decía, a principios del siglo XX, comenzaron la disputa por los reclamos soberanos en toda su magnitud. En 1908, Gran Bretaña reclama el territorio que le pertenecía a la Argentina, y en ese reclamo por el territorio antártico incluye una porción del territorio patagónico, que después de las necesarias quejas formales de la Argentina, se quitó el territorio patagónico dentro del reclamo, pero se siguió con el reclamo ilegal y legítimo sobre el territorio antártico. En la Segunda Guerra Mundial, los conflictos interimperialistas también se vivieron en la Antártida, y posterior a la Segunda Guerra Mundial, Argentina podríamos decir que entra en su etapa dorada en la actividad antártica, siendo el país con la base más austral del mundo, con el primer rompehielos que se adquiere, con una planificación integral y un hito, me parece, muy importante para la política antártica argentina, que fue la creación del Instituto Antártico Argentino, que sin dudas puso nervioso a las pretensiones coloniales imperiales británicas y también las de otras potencias. Digo, en 1959 está el hito, que es el Año Geofísico Internacional, que las potencias mundiales, y también Argentina y Chile, participan en una campaña científica en el continente blanco que culmina, podríamos decir, con la creación del Tratado Antártico en 1959, que no está exento de las disputas geopolíticas. Al no poderse resolver el conflicto territorial por una vía pacífica, al haber una superposición de reclamos entre el que estaba el reclamo argentino, el chileno y el británico, y la incapacidad de Estados Unidos y la Unión Soviética, las dos superpotencias de ese momento, de establecer un criterio para irse a la Antártida, también establecieron un criterio, cuál es el Tratado Antártico, a través de un gobierno, a través del consenso, que se reserva a la ciencia y a la paz, el continente antártico, donde se congelan los reclamos, pero también se permite la actividad de las potencias y de todos los países que puedan acreditar capacidades científicas y voluntad científica de participar en el territorio, de participar y de ocupar el territorio antártico, inclusive el que estaba reclamado por los países que reclamaban parte de ese territorio. Yendo a la posterioridad, digo, para ser breve, digo, la evolución de la actividad
política, científica en la Antártida siempre estuvo muy influida por la geopolítica mundial y la política de explotación de recursos de las distintas potencias, que siempre también tuvo su contraparte de la presentación de formas de protección de la vida marítima y la vida en general y de los recursos en el continente antártico, con su, podríamos decir, distintos protocolos de protección medioambiental y de protección de los recursos vivos, tanto marítimos como no marítimos, en la Antártida. Tanto es así que la escasez de recursos petroleros en la década del 70 llevó a la búsqueda de establecer un protocolo de explotación de recursos petrolíferos y mineros en la Antártida, que se terminó de firmar en la década de los 80, pero por la presión, podríamos decir, de los sectores ambientalistas y también por la incapacidad de algunos países de poder aprovechar efectivamente esos recursos en detrimento de otros, llevó a que ese protocolo de explotación de esos recursos nunca se firmara y en la década de los 90 se firmara el protocolo de protección medioambiental, que prohíbe la explotación de hidrocarburos y minería en la Antártida, pero que en 2048 podría ser revisado si alguno de los países signatarios, es decir, aquellos que tienen voz y voto, lo plantearan en la reunión consultiva del Tratado Antártico. ¿Por qué digo esto? Porque los cambios geopolíticos a nivel mundial, la escasez de recursos naturales e inclusive el avance tecnológico que permite la explotación de recursos a niveles rentables y logísticamente posibles, hace que toda esta, podríamos decir, serie de variables descongelen la política antártica, vamos a decirlo así. Planteen escenarios de tensión, que digo, esto no lo planteo yo, sino también los estudiosos y los especialistas británicos, australianos, neozelandeses, que eran, podríamos decir, las potencias dominantes en la política antártica, ven con preocupación el aumento de la participación de las potencias en ascenso a nivel mundial, como China, India o el resurgimiento de Rusia, en el continente blanco. ¿Esto implica que el continente blanco deje de ser un continente designado a la paz y a la ciencia? No necesariamente. Pero digo, si vemos a nivel mundial el aumento del conflicto político, del conflicto geopolítico, la tensión por los recursos naturales y la crisis de todas las instituciones que fueron creadas post-Segunda Guerra Mundial, crisis no significa que dejen de existir, sino que se pone en cuestionamiento su funcionamiento, su utilidad y su existencia a la luz inclusive de sus propios creadores, porque quizás no sirven más a sus fines, por las cuales fueron creados. Entonces, esas tensiones se ven en todas las instituciones multilaterales, incluidas aquellas que rigen la política antártica. Esto me parece que pone a la Argentina en la obligación y en la necesidad de repensar y pensar cómo tenemos cada vez una política más activa en nuestro continente antártico, basada siempre en la ciencia, en la paz y en la diplomacia. Con esto voy a cerrar para después dar paso a preguntas. Muchas gracias por la invitación. La verdad que un gusto estar compartiendo con ustedes y con ganas de escucharlos también. Bueno, Manu, muchas gracias por tus palabras. Sí, más que interesante lo que planteas, sobre todo en este contexto post-pandemia, que no es, que también involucra un montón de cambios a nivel mundial, el tema de los recursos naturales en Antártida, la posición estratégica de Argentina y todo lo que se involucra es fundamental. Me parece que este espacio también es un poco para esto, para replantearnos, para buscar qué tipo de actividades podemos potenciar desde nuestro lugar como trabajadores, ustedes como investigadores también. Y bueno, y en ese sentido vamos a darle el paso a nuestra segunda panelista, que es una queridísima compañera del Instituto Antártico Argentino, que es Marcela Libertelli. Ella es licenciada en Ciencias Biológicas con orientación en Limnología por la Universidad de Buenos Aires y es jefa del Departamento de Biología de Predadores TOPE de la Coordinación de Ciencias de la Vida del Instituto Antártico Argentino. Inició sus estudios en Antártida en el 2009 y hoy en día trabaja en la ecología trófica y reproductiva de aves marinas antárticas.
Marcela va a abordar un tema que nos interesa a muchas y a muchos, porque va a hablar básicamente de las mujeres pioneras en Antártida, de cómo se fueron desarrollando y participando las mujeres en Antártida en sus inicios, y muchas compañeras también de la Dirección Nacional Antártico, del Instituto Antártico, que actualmente siguen trabajando. Así que, Marce, te dejamos la palabra y te escuchamos atentamente. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a ATE Cancillería y todas las fundaciones que auspician este ciclo por estar aquí presentes esta tarde. Y como bien dice Noé, mi compañera, vamos a hacer una charla muy especial. No voy a hablar de la ciencia que uno hace todos los días en el Antártico, sino que vamos a hacer un pequeño y humilde homenaje a compañeras mujeres, compañeras nuestras, las cuales algunas ya no están, otras se han jubilado recientemente, y en el final de la charla vamos a mencionar algunas que son muy jóvenes y todavía están haciendo sus pasos en Antártida, porque las queremos destacar por las tareas que han realizado. Bueno, quiero compartir la pantalla, vamos a compartir. Bueno, ahí se ve. Díganme si sale bien, así podemos empezar. ¿Sí? Bien. Bueno, mujeres científicas en la Antártida, ¿no? Estas pioneras tuvieron que abrirse paso en un continente que no estaba alejado de la realidad del mundo. Digamos que este continente también, en este continente también sufrían de los derechos que todavía no tenían, derechos de género. Muchas científicas venían trabajando seguramente en temas antárticos, como les pasó a las primeras 4 mujeres con las que vamos a empezar la charla, y sin embargo trabajaban en temas de Antártida y no habían podido nunca pisarla. Pero por suerte les llegó su oportunidad, y estas 4 mujeres son llamadas las mujeres de Melchior, o las 4 de Melchior, investigadoras del Museo Argentino de Ciencias Naturales. El Museo Argentino contribuía mucho con sus científicos en la década del 50, del 60, mandándolos a Antártida, haciendo trabajos científicos en Antártida. Cursaba el año 1968 y el Servicio de Geografía Naval decidió hacer una invitación a 4 científicas del Museo Argentino e invitarlas a participar de la campaña antártica que se desarrollaría en la base Melchior. La base Melchior, fundada en el 31 de marzo de 1947, pero por estos momentos transcurría el mes de noviembre de 1968 y las científicas ya habían dado su acuerdo en la participación de esta campaña. Y aquí se las ve zarpando desde el Bahía Aguirre, desde Puerto Buenos Aires, el 7 de noviembre del 68, rumbo a la Antártida, un viaje que habían soñado muchísimo. Bueno, aquí se las ve muy entusiasmadas en las veredas del Museo Argentino, ahí en Parque Centenario, seguramente pensando o recapitulando cuestiones de la campaña. Aquí se las ve preparando sus bolsos, como los que son muy parecidos a los que todavía seguimos usando hoy, tal vez cambiaron de color. Yo todavía tengo un bolso verde de ese estilo. Y vamos a hablar un poquito de cada una. ¿Quiénes son estas 4 mujeres? Irene Bernasconi, licenciada en Ciencias Naturales de la UBA, especialista en zoología. Su especialidad, los equinodermos, en especial, digamos, las estrellas de mar, conocida por su gran trabajo en el sector antártico, su gran contribución, la cantidad de publicaciones que ha publicado Irene es espectacular. Investigadora, por supuesto, de Biología Marina del Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. Carmen Pujals, licenciada en Ciencias Naturales de la UBA, también especialista en algas, principalmente algas rojas, también investigadora del área de Biología Marina del Museo, mentora de una de nuestras compañeras, de la doctora Liliana Cuartino, la cual quiero mencionar especialmente porque fue Lili la primera que empezó a destacar la labor de estas 4 científicas, y a muchas quisimos conocer más de estas científicas, y por lo tanto nos enganchamos en ese primer paso que dio Lili, queriendo hacer conocer a estas mujeres, y bueno, y así estamos hoy, ¿no? Destacándolas a ellas y a otras mujeres más.
Elena Martínez Fontes, profesora de Ciencias Naturales, especialista en moluscos marinos, jefa de la sección de invertebrados del museo. Y por último, María Adela Caría, bacterióloga, jefa de microbiología del museo, investigadora del CONICET. Estas son las 4 mujeres de Melchior que viajaron en el año 68 a este archipiélago que se ve aquí, que casi ni se ve, archipiélago de las Islas Melchior, donde en la isla Observatorio se encuentra la base Melchior Argentina. Bueno, cuando llegaron, hacía 5 años que no se abría la base, por lo tanto la base estaba totalmente, casi totalmente tapada por hielo y nieve. Tuvieron que apalear muchísimo, varios metros, hasta empezar a descubrir a esa base que estaba bajo el hielo. Por supuesto, estas mujeres eran muy aguerridas y no se quedaron mirando. Aquí se las ve con sus vestimentas típicas de Antártida. En los paisajes, acá se puede llegar a ver el techo de la base como está todavía tapado, ¿sí? Acá está abajo de estas antenas, abajo de montículo de nieve está la base. Aquí ya se empieza a visualizar la base después de los trabajos que hacían todos apaleando nieve. Esto ya es parte de la casa principal. El laboratorio donde trabajaron estas 4 científicas durante todo el verano, del verano del 68-69, aquí se la ve a Irene Bernasconi, mostrando algunas de sus bacterias, perdón, algunos de sus equinodermos, de sus estrellas marinas a los compañeros de base. Y bueno, ¿y qué podemos decir de estas 4 científicas? Que en esa campaña de verano, en esa única campaña, que fueron las 4 juntas, recorrieron más de 1000 kilómetros de litoral con los botes. Los buzos hicieron 47 inmersiones, estudiando mucho la gran cantidad de organismos, de invertebrados del Ventos, un gran número de espinales y redes, unos 180 metros, a 180 metros de profundidad, rastreos a 150 metros de profundidad para recolección de organismos bentónicos. Se recolectaron más de 2000 ejemplares de equinodermos, con el hallazgo de una familia que todavía no había sido citada para la ciencia. Gran cantidad de algas marinas que forman parte de las colecciones del museo. O sea, ellas contribuyeron no solo con los artículos científicos, con su labor, sino que también contribuyeron a engrosar esas colecciones muy valiosas que tiene el museo hoy en día. Recolectaron muestras de agua, de fango, y sembrado y cultivo de bacterias. Bien, nosotros empezamos a averiguar también gracias a la intervención del historiador, del doctor Pablo Fontana, del Instituto Antártico Argentino. Pablo, digamos, con su inquietud permanente y sus ganas de hacer siempre cosas, me propuso una de las campañas de emperadores del 2017, fotografiar unos accidentes geográficos al este de la península, aquí, en este sector, donde yo cuento una colonia de emperadores todos los años. Había ciertos accidentes geográficos que no tenían nombre, no tenían topónimo. Entonces se nos ocurrió poder homenajear a estas 4 mujeres con 4 topónimos antárticos. Para eso se hizo todo un estudio de fotos, se presentaron los documentos, Pablo los presentó al Servicio de Geografía Naval, y el Servicio de Geografía Naval terminó por decidir que sí, que las 4 mujeres iban a tener sus topónimos. No tuvimos la oportunidad de que cayeran los 4 juntos, pero bueno, la ensenada Pujals, que hoy en día está apenas al sur de la península Jasón, al este de la península, ¿sí? En la barrera de hielos, esta es la barrera de hielos, aquí está la colonia Emperadores. Bueno, se le designó el nombre de una ensenada, Carmen Pujals, al este de la península, y al oeste de la península, cerca de la base Melchior, donde estas 4 investigadoras fueron, se pudo designar 3 topónimos en la isla 1 de Mayo, que queda al norte de la isla Observatorio, donde está base Melchior. 3 topónimos, Punta Caría, Ensenada Fontes y Ensenada Bernasconi, haciendo un homenaje a la labor de estas 4 primeras mujeres científicas argentinas que fueron a la Antártida Argentina. También, como homenaje, en marzo del 2018, se imprimió a modo conmemorativo un sello postal por el 50 aniversario de la presencia de estas científicas en Antártida. Esto coincidió con un ciclo de pioneras que organizó un grupo de científicas del museo, incluida la doctora Lili Cuartino, también del instituto, que decidieron homenajearlas y hacer una jornada dedicada a ellas.
Bueno, pero bueno, estas 4 mujeres empezaron, digamos, dieron el puntapié inicial. Muchas otras siguieron ese camino todavía muy duro para las mujeres, porque corrían años donde todavía navegar con mujeres era considerado mala suerte, donde no se querían las mujeres en las bases, y sin embargo, estas mujeres marcaron un camino para nosotros, para las que seguimos atrás de ellas, ¿no? Un camino muy importante. Aquí está la doctora Marta del Vaidela, licenciada y doctora en Ciencias Físicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Acá está en una de sus campañas, en el año 95, en el buque Palmer. Esta investigadora, esta doctora, se destacó entre 1976 y 86 en la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales. Luego se incorporó al plantel del Instituto Antártico en el 87, donde desarrolló su trabajo de tesis doctoral en la aplicación de métodos de interpretación de datos geomagnéticos en el estudio de la evolución tectónica del continente antártico. Aquí se la ve en una de las bases, con su vestimenta típica de Antártida. La doctora Vaidela dedicó 30 años de su vida laboral a la investigación antártica, dejándonos un valioso legado a través de su prolífica producción de 103 publicaciones científicas y numerosísimas presentaciones a congresos, formación de recursos, una activa participación en el Comité Científico de Investigación Antártica, conocido por todos nosotros como el SCAR, en cuyo ámbito lideró el proyecto digital de anomalías magnéticas antárticas, posicionando a nuestro país en el más alto nivel científico internacional. Merecen ser destacados también sus valiosos aportes en la presentación sobre el sector antártico argentino ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de Naciones Unidas y el estudio del mar argentino, tanto en el ámbito atlántico sudoccidental como en la Antártida. Aquí está en uno de sus viajes para representar al país en las reuniones de SCAR, Chile, en 1998. Aquí una foto haciendo estudios aerogeofísicos sobre la Antártida en un avión DC-3. Y aquí, bueno, yo quise colocar el mapa bicontinental, en el cual Marta tuvo mucho que ver, porque ella participó activamente de la COPLA, de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental. Ella realizó aporte de datos magnéticos y gravimétricos al conocimiento del margen continental argentino. Recibió numerosos premios, como verán, medallas otorgadas por la Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, Medalla Antártica Service Medal, otorgada por la Marina estadounidense, mención como mujer destacada en el ámbito nacional, premio otorgado por el Centro Municipal de la Mujer del Partido Vicente López, y nominada como mujer destacada bonaerense por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires en el año 95. Aquí se la ve en febrero, el Día de la Antártida Argentina, el 22 de febrero del 2019, en el cual muchos de nosotros estuvimos presentes y pudimos aplaudirla a Marta y darles nuestros cariños y nuestro afecto, en el cual recibió un premio del Programa Antártico Argentino a su labor, a la labor tan prolífica que supo desarrollar Marta en todo el ámbito antártico y en toda su carrera como profesional. Bueno, ella escribió unas palabras para nosotros hoy, que están acá con su firma, las voy a leer. La experiencia que adquirí trabajando en el Instituto Antártico Argentino fue revitalizadora e incomparable. Fueron años de campañas geofísicas de varias índoles, terrestres, sobre nieve, aéreas, marinas. Varios de los programas en los que participé fueron internacionales, Estados Unidos, Gran Bretaña y Dinamarca. El primero fue el programa aerogeofísico de Estados Unidos, Argentina, Chile, que se llevó a cabo en un avión Orion P-3, usado en la Segunda Guerra Mundial para detectar submarinos con un magnetómetro. Siguió luego una campaña sobre nieve en el Nunatak Larsen en 1994, ¿sí? En las barreras de hielo. Mucho frío allí. Participé en 2 campañas en el rompehielos norteamericano Nathaniel Palmer, una en el 93, otra en el 95. Siguió el año 98 con otra campaña aeromagnética, esta vez en colaboración con Gran Bretaña, en un avión Twin Otter inglés. Y luego, 2008 y 2010, tuvo lugar el programa Ice Grab, en un avión DC-3. Todo fue fascinante. Esto me encanta. Todo fue fascinante.
participar en estos trabajos de campo y luego trabajar con los datos fue algo absorbente y magnífico. Muchas veces no podía dejar de trabajar. A veces llegaba la madrugada y me encontraba con mis cálculos. Fueron experiencias de las que no me olvido. Agradezco a quienes me permitieron participar. Colaboración, amistad, concentración. Bueno, esta fue la presentación dedicada a Marta. Muchas gracias, Marta, por todo lo que hiciste por el instituto. Licenciada Beatriz Enriqueta Lorenzo, otro personaje impresionante de la Antártida, agrometeoróloga e hidrometeoróloga de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, licenciada en Medio Ambiente de la UTN. A Betty siempre la encontraba sobre al buque, y tiene una amplia experiencia en navegación sobre hielos, por parte del rompehielos. En el 77 ingresó en el Departamento de Meteorología del Servicio de Hidrografía Naval y trabajó allí durante 41 años. Agosto, septiembre del 79, realiza su primer prueba de hielos, el rompehielos, y ahí, ¿quién estaba? Estaba Betty. 16 campañas antárticas, 3 de ellas completas, y el resto solo el ingreso a la zona de bases Belgrano y Marambio, en el mar de Weddell. ¿Por qué? Los que conocemos Antártida sabemos que la navegación por el mar de Weddell, permiso, tomo un poquito de agua, la navegación por el mar de Weddell es una de las navegaciones más complicadas que tiene el rompehielos por el gran pack marino que suele haber, gran cantidad de hielo, y Betty es ahí donde desplegaba su profesionalismo dirigiendo maniobras, estudiando el pack marino, estudiando fotos satelitales. Participó en el 2002 del rescate del buque Magdalena Oldendorf. En el 2017 realizó la segunda prueba de hielo del rompehielos Irizar, cuando volvió después de ser totalmente recuperado, haciendo asesoramiento y apoyo glaciológico a través de análisis de los campos de hielo en las imágenes satelitales y realizando vuelos glaciológicos en helicóptero. Ese es el trabajo que Betty realizó durante muchos años. Nombrada en el 2008 y renombrada en el 2012 como miembro del Expert Team on Sea Ice de la Comisión Técnica de Oceanografía y Meteorología Marina. Entre 1990 y el 2018 integró el grupo de planificación, organización, coordinación y administración del curso de navegación antártica, siendo ella la instructora de identificación y terminología de hielo marino en dicho curso, dictando cursos a profesionales civiles, a militares de quehacer marítimo, a capitanes, a comandantes, a oficiales, tanto mercantes como de guerra, extranjeros, argentinos, habilitados para el desempeño en el puente de los grandes buques de ultramar. Este tipo de trabajo hacía Betty, digamos, analizar las fotografías satelitales, detectar los campos de hielo y analizar el grosor de esos hielos, y saber por dónde el buque podía navegar y por dónde no. Entre 2009 y 2018 realizó y publicó la gráfica semanal del borde de hielo marino y las condiciones según las zonas como carta de hielo marino en las páginas web del Servicio de Hidrografía Naval. Bueno, desde el 2017 a la fecha es docente del curso de navegación en zonas polares de la Escuela de Ciencias del Mar. Y aquí la vemos a Betty en su salsa, ¿no? Mirando a través del puente del Irizar. Gracias, Betty. Licenciada María Trinidad Díaz, conocida por muchos como Trini. Todos me decían Trini, Juan Manuel Virio, compañero de ella. Sí, la famosa Trini. Bueno, licenciada en Ciencias Geológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Trini, geóloga especializada en la interpretación sísmica, le tocó ir a la Antártida en una época bastante áspera, muy áspera para las mujeres. Acá realmente las fotos lo dicen, ¿no? Fíjense, Base Belgrano 2, 1981. Trini estaba ahí. Base Belgrano 2, la formación de Base Belgrano. Realizó campañas ininterrumpidas desde el 81 al 90. El 90 fue su última campaña. Visitó con el rompehielos Irizar las bases Belgrano 2, 3, San Martín, Petrel, Orcadas. Conoció el histórico refugio argentino situado en las Islas Sándwich del Sur, argentinas, que luego fue quemado por los ingleses durante la Guerra de Malvinas. Realizó trabajos de sísmica en Larsen, Carlini, Marambio e Isla Ross. Acá se la ve durante una campaña sísmica marina con sonoboyas, en la base Petrel. Aquí asomándose en la base Esperanza en el 82, una foto histórica de Marambio, miren lo que era Marambio en el 82, realizó numerosas publicaciones científicas en el área de Isla Marambio, de Isla Ross y Barrera de Larsen. Realizó su tesis doctoral en base Carlini. Aquí se la ve en la base Brown, en el 84, en el 86, en los alrededores de Marambio.
con sus compañeros en Marambio en el 87, ahí está en la foto, única mujer en la foto. Esta foto bellísima es del campamento, ella solía hacer muchas campañas en campamento, esto es de Base Matienzo del 88, haciendo sísmica de reflexión sobre la barrera de hielos. Barrera de hielos que por supuesto hoy en los alrededores del Matienzo no existe, son barreras de hielo que se perdieron debido al cambio climático. Esto es algo maravilloso para destacar porque hay un dinosaurio, un Trinisaura, dedicado a Trini, un género representado por una sola especie de dinosaurios ornitópodos que vivieron a principios del Cretácico superior en lo que ahora es Antártida. Sus restos fósiles, consistentes en elementos postcraneales, se han encontrado en la formación Snow Hill Island, o sea, Cerro Nevado para los argentinos, de las islas Jane Ross, Antártida. La especie fue nombrada en el 2013 por Rodolfo Aníbal Coria. El nombre del género es en honor a la geóloga Trinidad Díaz, nuestra compañera Trini. Bueno, aquí se ven fotos de sísmica en el 89, ahí está el campamento abajo, se ven todas las carpitas, fotos históricas. Y bueno, esta es Trini, también le damos muchas gracias a Trini por haber marcado camino y realmente haber tenido que marcar un surco bastante árido en muchos aspectos, en momentos en los que en Marambio, por ejemplo, no admitían mujeres. Y me contó una anécdota en la cual ella llega a Base Marambio, se tenía que ir al otro día a Carlini a trabajar, y la gente de Marambio quería evacuarla porque no la querían tener ahí. La querían evacuar a Esperanza para que ahí hiciera noche y después ir a Carlini. Y no la querían tener porque es mujer. Por suerte sus compañeros varones dijeron, si se va Trini, nos vamos todos, y Trini pasó la noche en Marambio. Licenciada Mónica Gracelli, licenciada en Oceanografía Física del Instituto Tecnológico Buenos Aires, ITBA. Ella realizó campañas oceanográficas en el aeropuerto deseado en el 84, campaña antártica de verano 80-81, por parte del Instituto Antártico, la campaña también del 79-80, y la campaña de fondeo y recuperación de correntógrafos en aguas de Golfo Nuevo. Trini generalmente iba embarcada, aquí se la ve una foto sacada del Bahía Aguirre en Base Brown, acá se la ve visitando Base Esperanza cuando la dejaban bajar del buque, hacía muchos estudios oceanográficos desde los buques. Acá hay un recorte histórico cuando el 17 de diciembre del 79, tras 41 días de travesía, llega al Bahía Aguirre y mencionan a la oceanógrafa física Mónica Gracelli y también a otra compañera nuestra química, Lilia Ventajas, que venían después de realizar su campaña. Bueno, Trini lo que nos deja para todos nosotros para compartir fue un párrafo que dice: fue sumamente significativo para mí ser la primera licenciada en Oceanografía Física de la Argentina y una de las 2 científicas del IAA que realizaron por primera vez la campaña antártica de verano trabajando a bordo. Incorporarme a un ámbito que hasta ese momento era exclusivamente masculino representó una gran experiencia, ya que siempre conté con la colaboración tanto de los otros científicos como de la tripulación para poder realizar eficientemente mis tareas de investigación a bordo. Éramos un buen equipo. Quiero destacar que disfruté mucho del ejercicio de mi profesión y en especial el hecho de compartir mis experiencias con las mujeres que me sucedieron tanto desde mi rol profesional como desde, y ahí no llego a leer porque se me interpone una frase, bueno, no llegué a leer ahí esa última partecita. Bueno, gracias Mónica por tu aporte y por también haber marcado un camino a todas las que te seguimos. Bueno, ya vamos terminando la charla y quiero mencionar que Base Matienzo, que está aquí, en el año 2008-2009, fue integrado únicamente por una dotación de mujeres. La Fuerza Aérea Argentina decidió llevar toda una dotación de mujeres, aquí se están sacando una foto con el doctor Juan Carlos Luján de la Fundación Marambio, pero eran todas mujeres que fueron a restaurar y hacer mantenimiento de esta base transitoria, que hay años que se abre y años que no, así que tuvieron un gran trabajo por delante de esa campaña de verano. Muchas gracias también a las chicas de Fuerza Aérea. Y por último, quiero destacar a 3 compañías nuestras que están en actividad, son muy jóvenes, que no son científicas, pero quiero destacar la labor que hacen que pertenecen a la Dirección Nacional del Antártico, porque ellas nos representaron muy bien como jefas científicas y como encargadas ambientales. Algunas tuvieron los dos puestos en años distintos, en Base Brown. Base Brown es una base temporal, civil, del Instituto Antártico Argentino, y acá se la ve a Florencia Dominique Claros, trabajando, poniéndose, digamos, no le hace
no es perezosa ni le hace asco nada. Florencia estuvo como jefa de base y hizo, entre otras tareas, construcción de plateas, mantenimiento de edificaciones históricas, adecuación y clasificación de residuos, trasvase de combustible viejo a nuevos tambores, apoyo logístico a la actividad científica y adecuación de senderos para el turismo. Aquí se la ve trabajando, la verdad que Florencia, un personaje total y un gran aporte ahí siendo jefa de base Brown. ¿Quiénes le siguieron los pasos? La licenciada Paula Natalia Casela, que es licenciada en Turismo de la Universidad de Palermo, especialización profesional en Gestión de Desarrollo Humano con orientación en Turismo Sostenible de la Universidad de Cooperación Internacional, Costa Rica. 2015 fue responsable de turismo en el programa de gestión ambiental y turismo de la Dirección Nacional del Antártico. Es decir, desde 2015 hasta ahora es responsable de ese área dentro del programa de gestión ambiental y turismo de la DNA. Estuvo como encargada ambiental en el 2013 y 2014, siendo responsable de la recepción y supervisión del turismo en la base Brown. Acá se la ve en plena tarea con los turistas. Aquí también se la ve realizando tareas de mantenimiento en el 2013-14. Ya como jefa de base Brown en el 14-15, aquí se la ve con sus compañeros, también trabajando en tareas de limpieza ambiental, mantenimiento, con turismo, con una inspección internacional que llegaba a la base para inspeccionar la base. Aquí ella se hizo cargo también de esta tarea. Y luego Astrid Zafiro, terminamos la charla con Astrid, que fue jefa de base y encargada ambiental de varias campañas también en base Brown. Nuestra compañera Astrid, aquí se la ve con sus compañeros de campaña, estuvo como jefa en 2 años, 18-19 y 19-20, en este último verano, y como encargada ambiental en campañas anteriores, 14-15, 15-16 y 17-18. Aquí se la ve colaborando con el grupo de peces, el mono bellicio, Manuel, y en las últimas campañas, Astrid lo que me dijo es que la DNA se preocupó particularmente de que hubiera muchas mujeres en base Brown y ocupando cargos jerárquicos. Bueno, les agradecemos a todas las mujeres argentinas que nos han marcado el camino, que han hecho un camino para nosotras, para que no fuera más leve a nosotras a las que vinimos después, y agradecerles realmente muchísimo a las que contribuyeron y aún hoy contribuyen a agradecer a nuestro país en la Antártida. Muchas gracias. Bueno, Marce, nada, qué decirte. Me encanta ver a mis compañeras de la Dirección Nacional ahí. Verdaderamente son ellas las que van a marcar el camino para las que vienen también, así como a ellas les marcaron el camino las anteriores. Y me parece importantísimo abordar este tema porque es necesario visibilizar el trabajo de las mujeres, como vos bien dijiste, no solamente las científicas, sino también las administrativas, las que nunca fueron a Antártida, que hacen un laburo excelente desde la Dirección Nacional y que son también a veces muy poco reconocidas, las administrativas del Instituto Antártico también, que hacen el apoyo de la ciencia, y nada, y mis compañeras Florencia, Paula, Astrid, que les mando un beso enorme, las amo a todas, igual ellas lo saben, pero me enorgullece muchísimo que en este espacio podamos hablar y podamos visibilizar estas cosas, porque la verdad que si bien es cierto que a las mujeres todo nos cuesta el doble desde siempre, a las mujeres antárticas me atrevo a decir que también un poco más, porque es un espacio reservado y manejado casi siempre por los hombres en esta sociedad patriarcal que nos toca, y estas grandes y enormes mujeres van abriéndose camino a base de laburo, de constancia, de compromiso, de amor, porque la verdad es que es un amor el que se tiene por la Antártida, y así vamos construyendo el camino para las que vengan. Esto es así. También agradecerle de parte de ATE Cancillería y de parte de todos los que formamos, los que hacemos este trabajo, a las compañeras científicas que se tomaron la molestia de mandar esas palabras. La verdad que muchísimas gracias a todas, un placer haber compartido esta charla y estas imágenes con todos y con todas. Bueno, ahora damos paso al tercer panelista que nos acompaña hoy. Él es Nicolás Ingoni Vinci, de Fundación Meridiano. Él es politólogo de la UBA, magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales, es miembro de Fundación Meridiano, coordinador de la Agenda de Trabajo Antártico Argentina Bicontinental, se especializa en geopolítica de los recursos naturales y geopolítica antártica. Nicolás, todo tuyo, te escuchamos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes para todas, para todos. La verdad, un placer estar acá. Primero quiero felicitar a quienes han estado trabajando minuciosamente en la organización de este ciclo, porque primero quiero destacar la participación de mucha gente joven y también la paridad de género en la composición de los paneles entre expositoras y moderadoras, moderadores, y también el abordaje de temas como el que tuvimos recién. Y por último, también destacar esto de el poder trazar vínculos entre la academia y los trabajadores, que son extremadamente necesarios para pensar nuestra Argentina. Un poco partiendo del título de este panel que nos convoca, que es Argentina Bicontinental, todos entendemos que nos habla de poner el centro de nuestro país en Tierra del Fuego. O sea, es para muchos un cambio de paradigma ¿no? Y que nos invita a reforzar cuál es la conciencia antártica argentina. Esto quiero señalar que ha sido un gran paso la aprobación del mapa bicontinental y su difusión, por ejemplo, en las escuelas. Y esto de reforzar la conciencia antártica, la conciencia bicontinental, creo firmemente que tendría que empezar a permear todos los estratos de la sociedad argentina, ¿no? Dirigentes, trabajadores, empresarios, artistas, ¿sí? Pero esto de pensar en la conciencia antártica, me gustaría poner en el centro de la charla una pregunta, si me permiten, que es: ¿para qué quiere la Antártida la Argentina? No, me parece que esta es una pregunta central y que si queremos pensar en el largo plazo tenemos que empezar a conocer una respuesta, empezar a delinear una respuesta. Una propuesta posible quizás de respuesta sea pensar en el desarrollo nacional, ¿no? Un desarrollo que sea sostenible, además. Para esto se necesita investigación científica, que Argentina viene muy bien llevando adelante. Recién ahí Marcela destacaba a científicas argentinas que han tenido y tienen una labor muy importante. Investigación científica para conocer, ¿sí? Y crear conciencia antártica, conocer para innovar también y proteger lo que tenemos en la Antártida, innovar y proteger para desarrollarnos de manera sostenible, ¿sí? Tomar conciencia, digamos, es entender cuál es el valor estratégico que tiene la Antártida, que ahí Manuel lo estuvo destacando muy bien, y también poder responder por qué cada vez más naciones invierten en tener mejores capacidades antárticas, ¿no? Tanto naciones que tradicionalmente han estado presentes en el territorio, en la historia que contaba recién Manu, como también nuevas potencias emergentes y también aquellas potencias que son medias, ¿no? Entender que el valor estratégico de la Antártida tiene que ver con obviamente su posición geográfica, su rápido acceso al continente americano, una cercanía bastante estrecha también podríamos pensar a África, ¿no? 3.600 kilómetros hasta el Cabo de Buena Esperanza, 2.250 kilómetros a Oceanía, además de los pasajes interoceánicos que presenta su ubicación en el mapa, pero también pensar en los recursos naturales estratégicos de los cuales hablaba Manu. Y acá siempre me gusta decir que bueno, hay una muy interesante definición de un investigador argentino, que es Bruno Fornillo, que habla de los recursos naturales estratégicos como aquellos que, dado su valor de uso y su disponibilidad, son claves, ¿no? Son claves para el funcionamiento económico, son claves para el mantenimiento de la hegemonía regional y mundial, y son escasos, o relativamente escasos, son difíciles de sustituir, pero sobre todo están desigualmente distribuidos. Y obviamente muchos de los recursos que se encuentran en la Antártida caben dentro de esta categoría. Podemos pensar que en la Antártida hay recursos que tienen que ver con la seguridad humana y tienen que ver también con la seguridad industrial, ¿no?
Recursos que pueden ser utilizados para industrias claves del día de hoy, como por ejemplo aquellas industrias que están en el centro de la competencia hegemónica entre grandes potencias. Hay recursos minerales, que vale la pena rescatar esto que nos recordaba Manu, que su explotación comercial hoy está prohibida. Metálicos, no metálicos, también energéticos, la presencia también de agua dulce, en aguas subantárticas y antárticas también algunos recursos recursos pesqueros, recursos también intangibles, como son aquellas propiedades genéticas que podemos encontrar dentro de la biodiversidad y que seguramente Marcela nos puede contar muchísimo más, que son importantes para el desarrollo futuro de la industria química, de la industria farmacéutica. Y también pensar que muchos de estos minerales, acá me gustaría hacer un paréntesis, como bien rescataba Manu, no pueden ser explotados el día de hoy, pero me gustaría plantear algunas variables como para tener en cuenta y pensar en qué cosas tendría que mirar la Argentina de cara a futuro para seguir planteando su política antártica, a un futuro a largo plazo. Primero me gustaría pensar que el mundo es un conjunto, hay que ver en qué grado, dónde, más pronunciado y demás, va a ser impactado por el cambio climático, ¿no? Un cambio climático que cada vez asumimos como un multiplicador de riesgos globales, que estamos viendo sus efectos de manera más palpable. Un agotamiento también de yacimientos tradicionales de minerales en otras partes del mundo, un aumento de la población mundial, ¿no? Estamos hablando hoy más o menos, la población mundial tiene 7.700 millones, y la ONU, por ejemplo, proyecta 9.700 millones para el año 2050. Recordemos que en el año 2048 es una posible fecha en la cual se podría someter a revisión el Protocolo de Madrid, que es el que prohíbe la explotación comercial de minerales, y que sobre todo este crecimiento poblacional se va a dar en áreas donde más del 50%, o sea, el 50% de este crecimiento poblacional se va a dar en países que hoy en día conocemos como países en desarrollo. Entonces podemos pensar nuevos estratos de la sociedad, clases medias que se incorporan al consumo y que van a demandar consumo tal cual se lo conoce en otros países más desarrollados. Esto también lo señalaba Manu, esto se puede encontrar en gran parte de los libros blancos de defensa, se pueden encontrar en las proyecciones estratégicas de varias potencias, también de varias alianzas de seguridad regional, que tiene que ver mucho con los recursos naturales, que es un aumento en la competencia por el acceso a los recursos a nivel global, ¿no? Se destaca el acceso a las fuentes de energía, cómo enfrentar la escasez de recursos naturales frente a una demanda que va en aumento y también de bienes que son finitos, ¿sí? Y cómo se va a gestionar el libre acceso a los mismos. Entonces, acá creo que podemos sacar algunas premisas respecto a la Antártida para empezar a pensar este 2048. Primero, que está la posibilidad de renegociar el protocolo ambiental, ¿sí? La pregunta que nos tenemos que hacer, me parece, y para la cual nos tenemos que ir preparando, puede ser una respuesta positiva o puede ser una respuesta negativa, pero nos tenemos que preparar frente a cualquiera de estas dos respuestas, es si existirá la posibilidad de explotación minera. Hay un antecedente, bien lo señaló Manu, un código de minería de 1980, ¿sí? Entendemos que la Antártida como reservorio de recursos va a tener un valor estratégico que se va haciendo cada vez más evidente, y un cambio climático que podría en algunas partes permitir el retroceso del hielo y también haría viable, económicamente hablando, ¿sí?, la explotación de minerales. Y nunca tenemos que perder de vista que en ciertas áreas de la Antártida, también por las tensiones que existen, estamos viendo cada vez de manera más pronunciada en organismos multilaterales, como bien señalaba también Manu, que hoy
estas tensiones territoriales están resueltas, si se quiere, entre comillas, ¿sí? Congeladas. Me gustó esa frase, esa palabra. Reclamos territoriales superpuestos que nos afectan directamente a nosotros porque nuestro reclamo territorial está superpuesto de manera parcial con el de Chile y de manera total con el de Gran Bretaña. Entonces, yo creo que Argentina se tiene que preparar, en cierta forma, a entender que va a haber presiones en aumento hacia el Tratado Antártico. Primero, por una heterogeneidad y una asimetría de intereses entre las 53 partes que forman hoy el Tratado Antártico, dentro de las cuales hay 29 partes consultivas, que son las que toman las decisiones. También por aumento de presiones hacia la internacionalización del tratado, ¿no? Tenemos alrededor de 190 estados que hoy conforman las Naciones Unidas contra los 53 partes del Tratado Antártico, ¿sí? Podemos ver o podemos presumir que si aumenta la significancia estratégica de la Antártida para todos los estados, podemos entender que va a haber cada vez más interesados de estar en ella. Y obviamente las reclamaciones territoriales, como también la disponibilidad de recursos estratégicos. Ante esto, Argentina, y esta es una visión que me gustaría compartirles, tiene que estar muy activa, ¿no? Me gusta esta idea de Tocatlián que utiliza para pensar la política Malvinas, que son las políticas de las D. Él nombra 4 Ds, a las cuales me gustaría sumarle una. Él habla de tener divisas, tener defensa, tener derecho, ¿sí? Atenernos al derecho, y tener una diplomacia activa. A mí me gustaría sumarle, como les dije al principio, la idea del desarrollo, ¿sí? Entonces, ¿cómo pensar cómo entra la Antártida dentro de una estrategia nacional de desarrollo? ¿Sí? Una de las mejores formas, creo, de estar activos es pensar a la Antártida dentro de una estrategia nacional de desarrollo, ojo, sostenible, ¿sí? Sostenible con todos los objetivos de sostenibilidad que nos proponen los ODS, ¿sí? Los 17, de manera completa. Desarrollo a partir de la ciencia antártica. La ciencia acá juega un rol fundamental, ¿sí? ¿Para qué? Para lograr, como había dicho antes, innovación de procesos, innovación de productos, generar valor agregado, cadenas de producción que, por ejemplo, involucren a la región patagónica, ¿sí? La región más próxima de nuestra Argentina sudamericana pegada a la Antártida. Esto nos podría invitar a la generación de divisas, ¿sí? Divisas que se pueden invertir en medios logísticos y en capacidades de defensa en el Atlántico Sur, ¿sí? Que nos permitan seguir siendo un actor relevante en términos antárticos y también proveer servicios logísticos a terceros países, ¿sí? El apego al derecho internacional, esto es fundamental, y al derecho del Tratado Antártico en particular. Estoy convencidísimo acá de que la Argentina le conviene defender con todas sus fuerzas al Tratado Antártico, y también una diplomacia, obviamente basada en la ciencia y en este desarrollo sostenible, que invite también a lograr acuerdos de cooperación regional, liderados por Argentina, ¿sí? Para lograr este desarrollo. En síntesis, creo que la Argentina tiene que ver la importancia de su presencia ininterrumpida desde 1904 en la Antártida como una virtud, ¿no? Y para eso hay que seguir generando, seguir reforzando esta conciencia antártica. Tiene que estar muy atenta a todos los escenarios que se pueden plantear a futuro, pero también muy segura de las oportunidades que ofrece la Antártida y para qué las quiere Argentina, esas oportunidades que se ofrecen. Creo que esta idea de ciencia para conocer, usar eso que conocemos para un desarrollo federal sostenible y proteger también con medios de defensa, con apego al derecho internacional y con una diplomacia activa, son los caminos que tenemos que estar mirando muy de cerca para el largo plazo. Bueno, muchas gracias. Espero haber generado alguna que otra pregunta y con gusto la escucharé. Gracias. Sí, absolutamente, Nico, es fundamental lo que decís.
y sumo a todo lo que vos decís, seguir también con estos espacios de encuentros, ¿no? Porque como bien marcaste al principio, los jóvenes somos los que, me incluyo entre los jóvenes todavía, pero somos los que tenemos que tomar la posta en estos temas, así como con toda esta línea temporal que marcó Marcela, nos vamos a ir pasando la posta, y es importante que a través de las generaciones se siga sosteniendo este sentimiento antártico, porque como vos decís, no sabemos muy bien en el futuro qué va a pasar, cómo va a estar la cuestión geopolítica respecto a la Antártida, y es una cuestión de soberanía, de amor a la patria también, formarse, conocer más de estos temas. Yo siempre agrego que para mí Malvinas y Antártida es lo mismo en el sentido del amor y del eje de soberanía que implica. Entonces creo que es indispensable seguir con estos lugares para que podamos debatir. Bueno, tenemos unas preguntas. La primera es para Manu Valenti. ¿Qué reflexiones haces respecto al cierre de la Escuela de Base Esperanza y qué impacto tiene sobre nuestra soberanía? La otra, así se van acordando, la otra es para Marcela Albertelli. ¿Cómo ves la planificación de la próxima campaña antártica y los lineamientos internacionales para el COVID-19? Y la otra, para Nico Singoni, ¿qué injerencia tiene Tierra del Fuego en la elección de los maestros que van a Base Esperanza, entiendo? ¿Y cuál fue la primera, esta la pueden responder en conjunto con Marce, cuál fue la primera mujer civil en ser jefa de base? Si alguien necesita que le repita la pregunta, después me avisan. Perfecto. ¿Arranco, Noé, querés? Dale. Con respecto al cierre de la escuela, me parece que cuando uno piensa en una pandemia global, que ningún continente ni ningún país del mundo se salvó de los efectos de la pandemia, es importante tener en cuenta que estamos en una situación excepcional y crítica a nivel global y que el gobierno argentino ha logrado tener, podríamos decir, resultados sanitarios más que buenos si uno mira a otros países de la región. Hay que entender esa decisión en ese contexto, donde lo primero que se cuida es la vida y la soberanía se defiende cuidando la vida de todos los seres humanos que habitan esta patria. Entonces, el cierre temporario de la escuela tiene que ver con esa decisión en ese contexto excepcional. Si uno mira las medidas que ha tomado el gobierno argentino con respecto al Atlántico Sur, mares circundantes y Antártida, entiende que el cuidado y la defensa de la soberanía nacional está dentro de los principales puntos de este gobierno nacional, donde desde el discurso de Alberto Fernández en la apertura de sesiones con las posteriores leyes y la búsqueda de garantizar la continuidad de la campaña antártica más allá de la pandemia, hablan de que estamos en presencia de un gobierno que defiende los intereses nacionales en principio y que defender los intereses nacionales también es cuidar la vida. Entonces, con respecto a ese punto, espero poder haberlo respondido. Cualquier cosa, ampliamos. Bien, gracias Manu. Ahora la pregunta te la repito Marce, ¿cómo ves la planificación de la próxima campaña antártica y los lineamientos internacionales para el COVID-19? Estás muteada. Ahí estoy, recién ahí estoy. Ahí estás, Marcela. Ahí está, ahora sí, la tercera la vencida. Decían que Argentina, nuestro país, está haciendo una campaña de mínima este año. Se ha suspendido la pre-campaña, que todos los años arranca por el mes de septiembre-octubre. Esa campaña se suspendió.
dada la situación que estamos viviendo, pero se decidió hacer una campaña muy pequeña, muy acotada, solamente a bases permanentes, Marambio, Carlini, Esperanza. Las bases semipermanentes no se van a abrir y se haría solamente una campaña con el mínimo de cantidad de gente por grupo de trabajo, cuidando supuestamente, o sea, seguramente todos los pasos, y bueno, van a hacer una cuarentena previa a la subida del buque o avión, depende del transporte que lo lleve, y una cuarentena al finalizar la campaña. Así que bueno, por el momento se están teniendo todos los recaudos posibles y se está haciendo lo mínimo posible. Entiendo, porque pregunté a uno de mis compañeros, entiendo que otros países están en lo mismo, están haciendo lo mínimo posible. Gracias, Marce. De paso, ahora ya pasamos a la pregunta de Nico, pero mientras, si podés contestar, ¿cuál fue la primera mujer civil en ser jefa de base? Así Nico Civil contesta. en ser jefa de base, tengo entendido que fue Florencia. Florencia, ¿no? En base Brown, sí. Florencia, sí, porque algo que no dije en la charla, digamos, tuvimos muchas jefas científicas, por suerte. Jefas científicas en Carlini, jefas científicas en otros lugares, ha habido varias, pero como jefas de base civil, tengo entendido que Florencia fue la primera en base Brown. Sí, sí, yo también sí me quedé pensando y fue la primera en el marco de la gestión del doctor Mariano Memoli, que si está escuchando le mandamos un abrazo enorme, que fue director nacional del Antártico en el periodo 2003-2015, y sí fue un pedido también de muchas compañeras y compañeros de la Dirección Nacional y del Instituto para que se instaure de una vez el rol, digamos, de la jefa de base civil. Ahora me parece que también tenemos que ir por la jefa de base civil y mujer en Carlini, que es un pendiente que tenemos, porque Brown ya estamos acostumbrados a tener jefas de base, pero Carlini, que es nuestra principal base científica, donde desarrollan todo el trabajo nuestros compañeros y compañeras del instituto, es una deuda pendiente que tenemos que haya una jefa de base civil y mujer, ¿no? Sí. Sin desmedro, obviamente, del resto de los jefes de bases, militares y demás que hubo, pero me parece que es tiempo y es momento de ir por eso ahora. Bueno, y la pregunta para Nico, entonces, ¿qué injerencia tiene Tierra del Fuego en la elección de los maestros? Bien, si bien no es mi tema de especialidad, según lo que conozco, la escuela presidente Raúl Alfonsín, ex escuela presidente Julio Argentino Roca, creo que desde el año 97, 98, pasó a ser manejada por la provincia de Tierra del Fuego. Por lo tanto, es la provincia la que toma las decisiones y selecciona el personal que da clases en esa escuela, que esperemos que prontamente retomen. Perfecto. Recordemos siempre, como una compañera siempre dice, Tierra del Fuego es Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, así nadie se nos enoja. Bueno, la otra pregunta puede ser también para Nico, y la otra la dejamos para Manu. Para Nico, ¿qué tipos de minerales pueden encontrarse en el continente antártico para su futura posible explotación económica, obviamente a favor de la Argentina? Bien, a mí me gustaría primero, antes de hablar de explotación, me gustaría decir utilización sostenible, uso sostenible. Me parece que en eso tenemos que remarcar siempre, es algo que siempre tenemos que decir en nuestras frases y que tenemos que practicar. También en caso de que se pueda. En caso de que se pueda, hay que pensarlo desde esa óptica. Los minerales, dentro de lo que son los minerales metálicos, hay cobre, hay cromo, hay níquel, hay platino, hay hierro, plata. O sea, estamos hablando de metales con alto valor comercial de por sí. Hay oro, hay cromo, entre distintos otros. Dentro de lo que son fondos marinos también se pueden encontrar lo que son los nódulos polimetálicos. Hay otros minerales no metálicos como pueden ser el cuarzo, el berilio, el grafito, mármol blanco, micas, uranio. Y
También podemos encontrar lo que son minerales energéticos, ¿no? Hay algunos estudios que hablan de existencia de combustibles fósiles como petróleo y gas, bueno, carbón también y uranio. Lo interesante es que ver que por ahora, más allá de la prohibición, lo que es la explotación no es viable en términos comerciales todavía. Hay que pensar que una importante alza en el precio de estos recursos y también una evolución de la tecnología, que también es posible, quizás lo haga en el futuro. Todavía creo que la opción que están tomando, ¿no?, todos los países es investigar, saber dónde están, empezar a pensar también cómo se pueden utilizar, y creo que eso es lo que va a dar respuestas cuáles podrían ser importantes para la Argentina, ¿no? Cómo se pueden incluir estos minerales dentro de un plan de desarrollo nacional. Perfecto, Nico, clarísimo. Dejamos la última pregunta, creo que es la última para Manu. ¿Cómo ves la relación de la postura bicontinental argentina hacia la soberanía en la Antártida respecto, entiendo, a los principios internacionales del Tratado Antártico? ¿La repito? No. No, se entendió. A ver, Argentina tiene un reclamo soberano y una ocupación pacífica y científica y un ejercicio práctico de la soberanía por la presencia permanente civil científica en el continente antártico previa al Tratado Antártico. Entonces, la condición bicontinental argentina es previa al Tratado Antártico. Inclusive, me parece que para pensarlo en términos geográficos, Argentina es un país dividido a la mitad por una usurpación colonial. Es decir, por la usurpación ilegal y legítima británica en el continente, en las Islas Malvinas, Atlántico Sur, y la presencia ilegal y legítima en todo el Atlántico Sur, nos encontramos ante, podríamos decir, la virtual división de nuestro territorio, que es bicontinental, es americano y antártico, por la usurpación colonial. Luego el Tratado Antártico, como decía antes, congela los reclamos, pero no niega el principio soberano argentino, ni niega la condición bicontinental argentina. Entonces, digo, por eso Argentina firmó el Tratado Antártico. Digo, porque inclusive antes de que se plantee el Tratado Antártico, Juan Domingo Perón había planteado un régimen de, podríamos decir, de participación cooperativa en la Antártida, incluyendo inclusive la participación británica, principalmente la alianza con Chile, ¿no?, mediante Ibáñez, pero podríamos decir que el preludio de lo que hoy conocemos como Tratado Antártico, actividad cooperativa científica en la Antártida, en gran parte fue iniciativa argentina. Entonces, y eso no niega el principio soberano. Entonces, me parece que hay que entenderlo, digo, la realidad nacional siempre convive con la realidad internacional, y en ese juego y a veces en esas tensiones también es donde la Argentina ejerce su soberanía. Lo mismo se podría plantear en la ONU, en la OMC, en el Mercosur. Digo, son ámbitos de participación y cooperación donde Argentina no renuncia a su soberanía, pero sí busca la garantía de la paz y la cooperación a nivel internacional. Bueno, perfecto, Manu. Perfecto, creo que ya no hay más preguntas y ya así llegamos al final de este quinto encuentro. La verdad que como trabajadora de la Dirección Nacional nunca dejo de decirlo, parezco súper reiterativa, pero Marce también como trabajadora del instituto, nos encanta que este espacio se haya podido dar de esta manera, porque es fundamental seguir marcando, hablando, debatiendo, generando inquietud también para los que poco conocen del tema, porque hay mucha gente que tiene también un montón de preguntas respecto al continente antártico, a la participación de Argentina allí, hay mucha gente que no conoce el tema, ustedes son expertos en esto, pero hay muchos otros que no saben, y están muy buenos estos espacios para difundir, porque esto también es una manera de difundir la cuestión antártica. Me parece increíble el laburo de Marce, te agradezco muchísimo, Marcela, todo el trabajo que te tomaste por ese trabajo
esa presentación excelente que hiciste de todas nuestras mujeres antárticas, valorando a las que pasaron y a las que están ahora, como bien dijiste. Nico, nada, agradecerte también la participación, a Fundación Meridiano, que nos acompaña en estos encuentros, Manu lo mismo, para OSIPEX, en el que ya han participado un montón de colaboradores y de compañeros de ustedes. Nada, que se sigan dando estos encuentros, que sigamos debatiendo y generando opiniones respecto a estos temas. Me parece que es fundamental seguir construyendo una política antártica soberana e inclusiva también, y eso también implica avanzar en la paridad de acceso a los cargos de los distintos estamentos jerárquicos que forman parte de la campaña antártica. Así que bueno, nada, agradecerles a todos los que están hasta ahora, y nos encontramos el próximo martes, 10 de noviembre, a las 18 horas, para el 6º encuentro, que se va a llamar Pensar las Relaciones Exteriores desde una perspectiva federal. Así que nada, agradecerles a todos, y buenas noches a todas, a todos y a todes.